Quisiera, Camilo Cetina, a propósito de esta primera parte, preguntarle cómo va esa implementación, en qué está la asignación de recursos, cómo se está resarciendo el rezago de 800.000 millones de pesos. Gracias, Diana. Mira, la implementación, como nosotros la encontramos, iba no solamente un poco lenta, sino también con unas serias deficiencias en materia de seguimiento. Yo te diría que los 6 puntos del acuerdo de paz, uno, digamos, de los más quedados está el tema de la reforma rural integral, como tú lo señalas según la fuente del Instituto Kroc, pero también está rezagado, digamos, de manera estructural el esquema de financiamiento que se venía, digamos, manejando. Si ustedes leen un informe de la Contraloría en el año 2021, ellos establecían que a ese ritmo de gasto iba a tomar 26 años cumplir con un acuerdo que se supone tenía un plazo mucho menor, ¿no? De 15 años. Entonces, si ustedes miran el plan marco de implementación, adicionalmente al tema de reforma rural integral, obviamente el tema de sustitución de cultivos está sumamente lento. Ese es el plan marco de implementación, lo que nosotros utilizamos dentro del Fondo Colombia en Paz como el mecanismo, como la hoja de ruta para determinar cuál es el impacto de las inversiones. Entonces, en eso, digamos, nosotros encontramos el problema. Y quiero rescatar la entrevista que tú hiciste. Yo me escuché el programa de anoche que tú hiciste, la entrevista que tú le hiciste a las víctimas del atentado, de los familiares, digamos, del homicidio que se cometió contra estos soldados. Y, y no es fortuito, por ejemplo, que cuando uno mira por dentro los pilares del tema de reforma rural integral, los puntos más quedados son el tema de acceso a la educación rural, el acceso a la salud, el acceso a los mercados. ¿Sí? Es decir, otra cosa que es importante aquí entender es la complejidad del punto uno. El COMPES 3867 del 2016 establece que el tema rural rebasa el tema agropecuario y el tema de tierras, que se llama reforma rural integral porque esto implica un tema de infraestructura para las zonas rurales, un tema, digamos, de acceso a ciertos servicios y bienes públicos. Si tú miras ya en detalle, que es algo que nosotros llevamos en el monitoreo, incluso polideportivos están dentro del punto uno para las zonas PEDET, ¿sí? Que es lo que hace, por ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio. Entonces, uno mira ese punto, cómo están los diferentes pilares en materia de acceso a salud, en materia de acceso a la educación, vivienda y agua potable, y no es muy diferente de la vida y de las oportunidades que las víctimas de este atentado tenían. ¿Sí? Ahora, Entonces, ¿qué han sí, hecho ustedes en estos 7 meses asumiendo que el rezago era tan grande? Lo que pasa es que nosotros, digamos, yo entro aquí a este cargo en octubre del año pasado, ¿no? Entonces lo primero que yo hago es mirar cómo están las cuentas, encuentro, digamos, este rezago de 800.000 millones de pesos y encuentro, digamos, que había una falta de monitoreo sobre los impactos que tenía las inversiones sobre el acuerdo. Es decir, después de tantos años, era lo mínimo que yo esperaba, era que si alguien de ustedes, por ejemplo, preguntaba cuánta plata se ha invertido en el punto uno en la zona del Catatumbo para el acuerdo. Y de eso, ¿cuánto ha llegado al municipio del Tarra o de San Calixto o del Carmen, que fue donde ocurrió este atentado? Esa pregunta debía ser contestable y no lo es. No existía un mecanismo de monitoreo y seguimiento. Es una de las primeras cosas que yo hice, que nosotros hicimos es, no, vamos a desarrollar la infraestructura de datos para poder empezar a recoger la información que determine cuál es el impacto de las inversiones que nosotros vamos a hacer, primero. Segundo, nosotros nos reunimos, yo tuve reuniones con cada uno de los líderes de las diferentes agencias, le hace programa de sustitución de cultivos, le hace agencia de renovación del territorio, le hace agencia de reincorporación, para poder determinar las reglas de juego en las cuales íbamos a generar las nuevas inversiones y a establecer, digamos, el esquema, digamos, de financiamiento. El 80% del portafolio del Fondo Colombia en Paz está en esas tres agencias: renovación del territorio, reincorporación y sustitución. Y en O últimas, sea, ese 1.7 billones de pesos que el presidente Petro anunció para la implementación, ¿hacia dónde van? en el 80% van a esos rubros. Hay otro rubro que tiene que irse para la unidad de implementación, que está a cargo de la doctora Gloria Cuartas. Hay otro rubro que se va para el funcionamiento como tal del Fondo Colombia en Paz, pues para que nosotros operemos. Y hay otros rubros que van para otras subcuentas más pequeñas de catastro multipropósito, de la Agencia Nacional de Tierras, y ya.
Esos son. Digamos que durante todo este periodo entonces se dedicaron a establecer eso que usted llama la infraestructura de datos para mirar cómo está el esquema de inversiones, de gastos por puntos del acuerdo. De acuerdo, sí, exactamente, es lo que nosotros estamos haciendo y también pues un tema de transparencia. Una de las cosas que yo también voy a hacer, yo creo que mañana o la otra semana, o de pronto entrando a Semana Santa, la otra semana, Semana Santa, es abrir toda la contratación. O sea, todos los contratos del fondo van a estar al aire en datos abiertos y los usuarios van a ser capaces de identificar a qué punto del acuerdo pertenecen, a qué agencia o en manos de qué responsable esa contratación está. Porque si no es con transparencia, uno cómo más genera confianza para la suscripción, digamos, del tema de la paz. Y yo quiero hacer un comentario acá, digamos, dentro de la introducción que Diana hacía. A mí no me sorprendió el encuentro. O sea, el artículo 2 de la ley 2272 que establece la política de paz total, claramente dice que dentro de la política de paz total están los acuerdos ya suscritos, los acuerdos por firmar y los procesos de paz en desarrollo. Entonces, claramente dentro de la política de paz total, desde su diseño se estableció que la implementación del acuerdo era parte integrante de este proceso. Entonces, ¿de qué manera el hecho de revivir la consejería le va a ayudar a usted en la posibilidad de entregar unos resultados ya en términos de implementación y de gestión? ¿Y con qué indicadores vamos a poderlo medir? Nosotros somos un vehículo, por favor entiendan que yo no soy el determinador ni el fondo, es el determinador de la política pública. Los determinadores de la política pública son el alto comisionado y a través de las diferentes agencias responsables de implementar o de ejecutar los recursos para el plan marco de implementación, determinan cuál es la manera en la que el Estado cumple sus fines en el territorio. Entonces yo simplemente soy un vehículo de inversión para que ellos puedan hacer eso más rápido, más expedito, más transparente, ¿sí? Porque si uno, por dar un ejemplo, si hay inversiones urgentes que hacer en el Catatumbo, pues si nos vamos por ley 80, pues nunca vamos a terminar. Entonces, ese es el punto. Y yo suministro las herramientas con eso para que esa consejería que usted señala tenga las herramientas de toma de decisiones y de coordinación, tenga la evidencia estadística y la evidencia en materia de ejecución presupuestal para tomar decisiones de política pública, para articular a los diferentes actores de este ecosistema en materia de paz. Entonces, ese, digamos, es como el esquema o la nueva dinámica en la que nosotros estamos, que de hecho ya era una dinámica que venía de atrás. El tema, digamos, de la implementación, y quiero como cerrar con esto, es que en la medida en que esto es más eficiente y más transparente, pues así es como el alto comisionado tiene la herramienta para generar confianza en el resto del ecosistema, para firmar los acuerdos que vienen, como una especie de efecto de demostración. Entonces yo me siento de acuerdo con este grupo y por favor mire que yo sí estoy cumpliendo lo que ya se acordó anteriormente. O sea, ese es el mejor dispositivo de generar confianza para poder construir unos acuerdos en estos, digamos, en este momento como tan complejo. Gracias a Camilo Cetina. Pues uno esperaría que esta consejería, desligada de todo el tema del alto comisionado para la paz. El tema, digamos, de la unidad de implementación ha venido haciendo el trabajo de acuerdo con las directrices del presidente en materia de hacer esas primeras coordinaciones de los diferentes actores del ecosistema de la implementación del acuerdo. Y de hecho, pues, nosotros le estamos pasando información permanentemente a la doctora Gloria, pues, para que recoja, digamos, esa información. Con respecto al tema de sustitución que señalaba la doctora María Victoria, no, totalmente de acuerdo, y eso ya lo está haciendo el doctor Felipe Tascón. Lo que pasa, y es porque pues, nosotros ya hemos tenido reuniones con ellos, es que el esquema anterior de sustitución de cultivos descansaba en grandes operadores que llegaban a las zonas PEDER y resulta que estos operadores tenían un sistema de gestión de información y de rendición de cuentas muy, muy precario. Entonces, ¿sabe cuántos archivos y sabe cuántas carpetas a esta gente le ha tocado levantar? Más de 3.000 para poder entender qué es lo que había estado pasando y para determinar, digamos, los resultados. Entonces, al contrario, lo que está haciendo el gobierno por orden del presidente es destrabar este paquidermo que existía en materia y esta especie de caja negra y de oscurantismo que existía alrededor del tema de la implementación del acuerdo. Y con respecto al tema de la agenda, y con respecto a este tema de sustitución de cultivos, el doctor Felipe Tascón no solamente va a cambiar el esquema de sustitución, sino el esquema de gestión y de contratación del programa. Yo ya hablé con él
antes de entrar a este programa, porque quedamos de reunirnos el martes para hablar de cómo va a funcionar el esquema de contratación del nuevo programa. Y doctor para cerrar Cetina, el tema de la me queda un minuto para el doctor Camilo, que me da pena que no ha tenido oportunidad, pero quiero darle las gracias a usted por estar en este programa y decirle que para quienes no habíamos tenido la oportunidad de conocerlos, oírle la manera organizada como nos ha explicado, la forma como se ha venido trabajando, a mí por lo menos me deja una gran esperanza en que se puedan reactivar los procesos y que podamos lograr caminar hacia esa implementación.